Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, y también a su divina gracia Nitya Lila Pravishna Prabhupada, Stotra Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, implorando la misericordia sin causa de ellos, y simultáneamente ofrezco mis innumerables dandavas pranams a los pies del loto de su divina gracia Nitya Lila Pravishna Prabhupada, Stotra Srimad Ase Bhakti Vedanta Swami Maharaj, también a Gaur Govinda Maharaj, a Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhagavad Puri Goswami Maharaj, y todos los grandes Rupanuga Guru Vargas de la Asociación Discipular, así como a todos los Vaishnavas y las Vaishnavis aquí presentes, a las damas y caballeros invitados que nos hacen el favor de estar aquí esta noche. No hay otro micrófono. Ya. So yesterday we also very nicely celebrate the disappearance day of Srila Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada, who is the origin, established all the Gaudiya mission all over the world. Y así el día de ayer estuvimos celebrando el día de la desaparición de su divina gracia Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quien es el origen y la causa de la fundación de todos los Gaudiya Math a lo largo ya de todo el mundo. So, just I tell also, I also told High Bhakti Siddhanta Prabhupada, he boldly preached against the Sahajiya Sokhi Bheki Smarta Jat Gosai and also impartialist. Y el día de ayer también les referí cómo de una manera sumamente atrevida y audaz Srila Bhakti Siddhanta Saraswati confrontó por medio de su prédico a todos los sahayiyas, sakiveki e impersonalistas, smarta brahmanas y todos aquellos que estaban predicando el Atta Siddhanta. And whole his life, he told, just I spent my life to cutting the jungles. Y él dijo que tan solo resumía su vida, que había estado durante su vida nada más cortando las lianas de la jungla. I came here to give the highest things, Krishna Prem to this, but whole my life spent to cutting the jungles. Y así yo vine a dar lo más elevado, que es el Krishna Prem, pero me la he pasado cortando de raíz todas las junglas. That means is what? Conditioned soul, they completely contaminate with Mayavad philosophy and Aham Brahmasmi or Sahajiya Sukhi Veki. So for this regard, whole life I spoke against about this person. Y por esa razón, dado que la sociedad, precisamente toda la humanidad está totalmente contaminada por medio de esa filosofía corrompida y errónea proporcionada por los sakiveki, sahayiyas, impersonalistas y demás, se me he tenido que estar dedicando a atacarlos principalmente en vez de desarrollar lo que tenía que hacer. This is also need. Eso también se necesita. If our heart full of Mayavad philosophy or Sahajiya Bhav, how possible to receive the highest mood of divine Radha and Krishna? Si nuestro corazón está saturado de filosofía mayavadi y de indicaciones de los sahayiyas y los sakivekis y demás, ¿cómo va a ser posible que podamos adquirir lo más elevado que es el servicio a Sri Radha Krishna? Mahaprabhu told everybody have to chant holy names, Nam Sankirtan. But how will chant holy names? Mahaprabhu dijo, todo el mundo tiene la obligación de recitar los santos nombres de Krishna,
Pero ¿de qué manera se debe de realizar esto? যে রূপে নাম লইলে প্রেম উপজয় তাহার লক্ষণ শুনো স্বরূপ রামরা চৈতন্য মহাপ্রভু told, Hey Sarvadam Rayaramanda, listen, I will chant pure holy names, then Krishna Prem will manifest in our heart. Y así, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a sus discípulos, Ramananda, Svarupa Damodar, ¿de qué manera deben de cantar el santo nombre? Si lo cantan con la pureza que se debe, entonces se manifestará el Krishna Prem. Sahaja Sokhi Bheki also they are chanting holy names, but Krishna Prem not will manifest in their heart. Los Sakayiyas y Sakivekis también están cantando los santos nombres, pero aún así no se va a manifestar en su corazón el Krishna Prem. Understand Sahaja? Which called Sahaja? ¿Entienden lo que es Sahayiya? ¿A qué se denomina eso? The simple way you understand, those who are not following the four principles. La manera más sencilla de entenderlo es aquellos que no están siguiendo los 4 principios And chanting holy names and enjoying the material sense gratification. y están cantando los santos nombres y están disfrutando de la gratificación de los sentidos. So first you have to clean your heart. Primero- All these Sahaja Sokhi Bheki philosophy. Primero hay que limpiar el corazón de toda esta filosofía Mayavadi, Sahayiya y Sakiveki que tenemos. As like farmer and Krisaka. He cultivates the field. Fazendeiro, acendeiro, não sei como se diz. Dice, como aquel que cultiva los This campos, is not working. Farmer. Granjero. como un caporal o un capataz que tiene que estar vigilando cuando cultivan el campo. How farmer cultivates the field? Dice, First, ¿cómo es que el granjero cultiva make los the campos? field should be clean. Primeramente tiene que limpiar el campo de todas las cosas que están ahí. Many stones, Hay muchas piedras, many also unwanted things. So farmer first he clean, that's the field. también hay muchas hierbas indeseables y todo eso lo tiene que ir arrancando y limpiando. Then cultivate the field with the plow. Y entonces tiene que ir cultivando ese campo con su arado. Then proper way to fill that the field. Y así si lo hace de la manera adecuada, entonces ese campo podrá ser cultivado debidamente. Then put the seeds. Luego se ponen las semillas. Then seed will sprouted, then plant, then fruits will come. Y así comienzan a brotar y luego surgen las plantas y luego ya sí surgen los arbustos, árboles y demás. Otherwise, if you spread the seeds anywhere, the plant will not come. Pero si tú esparces las semillas en cualquier lugar, la planta no va a salir. So that means is conditional soul heart should be prepared the perfect field to put the seeds. Quiere decir que el corazón de la entidad viviente debe estar preparado para poder recibir esa semilla. Understand? ¿Entienden? So for this regard, Bhaktivedanta Prabhupada he told, whole life just spent the cutting the jungles. Y dice, por eso dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que su vida entera la tuvo que dedicar a cortar todas esas malas hierbas. This is humility, Daina. Bhaktivedanta Prabhupada. Esa es la humildad de él. Associate Srimati Radhika, they are Nayanmani Manjari. Dice, él es nada menos que un asociado de Nayanmani Srimati Manjari. Radhika. What is it? Y es Moni Manjari. Nayan Mani. Nayan Moni Manjari. Nayan Mani. All our Guru Vargas, you see, they are Manjaris. Dice, y vean todos nuestros Guru Vargas también son Manjaris. As a Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Vinod Manjari. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj es nada menos que Vinod Manjari. Gurudev, Gurudev, Nayan Goswami Maharaj, Sri Narayan Maharaj, Raman Manjari. Raman Manjari. Raman Manjari. But they descend from Golok Vrindavan to establish Shuddha Bhakti. Ellos descienden de Goloka Vrindavan para establecer el Shuddha Bhakti. And so for this regard they preach
and making the field, Y por esa razón predican y limpian el campo and how to cultivate. para que pueda ser That is- cultivado. Especially Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Especialmente Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. And he is called Acharya Kesari. Él se llama Acharya Keshari. And say, if anybody against speak about his guru, Bhaktivinoda Prabhupada, then Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj jumped and attacked him. Y así si cualquiera se atrevía a proferir alguna palabra en contra de su Gurudeva, él inmediatamente saltaba o brincaba. Because he has Guru Nishtha. One day I told, Porque él tiene Guru Nishta, ya les dije. when Mayavadi or Smarta Brahmana Sokibeki, they attacked to Prabhupada. That time Bhakti Pragyan Kesava Goswami Bihari Brahmachari, he also protected his Guru. Y así cuando los Sahayiyas, los Mayavadis, los Smarta Brahmanas, los Shakibekis y todos esos estaban intentando atacar para aniquilar a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, él precisamente lo defendió y protegió a su guru con esa firmeza de su corazón. Bhakti Siddhanta Prabhupada, he told, I will establish 108 temples. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada dijo, yo voy a establecer 108 templos. That time Sarojbasini Devi, she told, you have no disciple, so who will maintain this? En aquel tiempo una de sus discípulos le dijo, no tenemos discípulos, ¿cómo vamos a poder hacer eso? This is only your imaginary. You are sleeping on the floor and dream coming. Dice, eso es tan solo una cosa que viene de su imaginación, porque ustedes están nada más durmiendo en el suelo, ¿cómo lo va a poder lograr? That time Bhaktivinoda Prabhupada told, no, this Vinod Vihari Brahmachari, he will maintain all my temples. Y entonces, en ese momento, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada dijo, no, aquí está Vinod Vihari, quien se va a hacer cargo y va a mantener todos mis templos. Understand? ¿Entienden? If you practice bhajan and sadhana, need three things. Just I tell to you. Si ustedes practican sadhana y vayan, necesitan tres cosas, ya les había dicho. First, need spiritual master. Primero, necesitan al maestro espiritual, Who proper way to guides to us. quien nos guía adecuadamente a nosotros. How to bhajan and sadhana and how to enter in the perfect tattva siddhanta in the scriptures. Para guiarnos a cada uno de nosotros y enseñarnos cuál es el perfecto tattva siddhanta para poder adentrarnos en este conocimiento. So first need spiritual master. Primero se necesita el maestro espiritual. Second, Lo need segundo, grantha, books. se necesitan granta, o sea, los libros. Books, that is called the law book. Give the evidence to us. Los libros son los que nos dan la evidencia a nosotros. If you speak any Harikatha, you have to quote it, some slokas from Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad, Gita, everything. Then people will understand this. Si tú hablas cualquier clase de Harikatha, tienes a fuerzas que citar los shlokas que vienen en las escrituras védicas, tales como los Upanishads, los Puranas, los Vedas, el Srimad Bhagavatam, el Srimad Bhagavad Gita, etc. So need what? Books. The books that is called the law book. Así que Evidence. se necesitan los libros que se llaman law book, que quiere decir evidencia. Libro de ley. Law, ley. Las leyes. Law book, el libro de las leyes. Law book, en inglés quiere decir libro de leyes. Third need one temple. Lo tercero que se necesita es un templo. So why need temple? ¿Por qué se necesitan Because templos? people can sit all together and discuss Harikatha, Porque la gente se puede sentar y pueden platicar juntos acerca del and Harikatha. they have to learn how to worship Thakurji. Y ellos van a poder aprender Eh? a adorar, a leer y a adorar a Thakurji. Understand? Vigraha Seva. If you know temple, so how learn to worship Thakurji? Dice, si no tenemos templo, ¿cómo se va a poder adorar a Thakurji? This is very important. Es algo muy importante. So how to worship Thakurji? That is called Archan. Dice, eso, el saber cómo adorar a Thakurji viene en el Archan. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravan, Mutra Vas, Simurti, Shraddha is one. The 5 limbs of
Bhakti, here Chaitanya Chaitanya. Sadhu Sangha, association sadhu. Primero se necesita de las ramas de la devoción, primero la asociación con los sadhus, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Bhagavad Shravan, Bhagavad Shravan, a Sadhu Sangha Nam Sankirtan. Nama Sankirtan, Also you do Nam, Harinam. to Harinam. Or third, La tercera, Bhagavad Shravan, you have to listen. Bhagavad Srimad Shravan. Bhagavad Kathamritam. hay que escuchar el Srimad Bhagavad Ritam Katha. Understand? ¿Entienden? Everybody should listen to Srimad Bhagavatam. First canto to 12th canto. Todo el mundo debe de conocer el Srimad Bhagavatam desde el primer canto hasta el 12º. So need what? Bhagavad Sapta? Need or not? ¿Se necesita esto o no? Then you listen all Bhagavad Katha. Bhagavad Sapta. El Bhagavad Sapta. Bhagavad Sapta, understand? ¿Entienden lo que es What do you eso? understand? Is 7 days. 7 days, listen. At least 7 days, listen to Bhagavad Katha. Y se tiene que, por lo menos durante 7 días, escuchar Bhagavad Katha. Eh? Or 7 days. Por 7 días. When in Mexico. Eh? When in Mexico. Sadhu Sangha, Bhagavad, Sadhu Sangha, Nam Sangha, Bhagavad Shravan, Mathura Vas. Mathura Vas means you have to stay in Mathura Mandal, Braja Mandal. Mathura Vas quiere decir que tienes que permanecer en Mathura, en Braya Mandal. Tienes que residir en lugar santo. Eh? Or fifth, Y el quinto, Srimurti Shraddha is seven. You have to worship Thakurji with firm faith. Murti Raya Sevana quiere decir que tienes que servir a tu deidad con toda la fe. Eh? So need your temple. Are they all devotees, congregation and living, and also listen Bhagavad Katha and worship Thakurji. Y para eso se necesita un templo para que puedan acudir los devotos, para que puedan escuchar, puedan leer el Harikatha, puedan aprender a adorar estando juntos y demás. This is very important. Es algo muy Orcha importante. Vigraha Seva. That means worship the deities of Thakurji. Y también se tienen que saber adorar las deidades de Thakurji. Otherwise you coming then going, not listening. No. Si no, nada más vas a You have to venir, learn. vas a estar aquí y no vas a saber nada ni aprender Everybody have to learn how to worship Thakurji, how to cook. nada. Todo el mundo tiene que aprender a adorar a Thakurji, a cocinar, etc. Is it need or not? ¿Se necesita eso o no? Eh? And dedicate your life to serve Guru and Krishna. Y dedicar tu vida a servir al Guru y a Krishna. Eh? So need one temple. Para eso se necesita un templo. So for this regard, if you enter the spiritual life, need 3 things. First, what did he say? Por One eso, spiritual master. si tú quieres perfeccionar tu vida espiritual, primero tienes que, dije, primero un maestro espiritual, That luego, spiritual master should be bona fide. pero el maestro espiritual tiene que ser fidedigno. Bona fide, genuine spiritual master. Tiene que ser un maestro espiritual genuino, Who is auténtico. expert all kinds of devotional service to Lord. Quien es experto en toda clase de servicios hacia el Señor. Understand? ¿Entienden? How to cook. Cómo cocinar. I love you have seen that on the video of Bhaktivedanta Swami Maharaj. 70 years old, he is cooking Dice, and y teaching vean to all cómo his and foreigners devotees. Bhaktivedanta Swami Maharaj a la ¿Lo edad has de seen o no? 70 años, 72 años, les enseñaba a cocinar a sus discípulos extranjeros. Guru means is what? Who experts all kinds of devotional service. Dice, Guru es aquel que es experto en toda clase de servicios devocional. Everything, A to Z, all kinds. Dice que él es el que puede desarrollar todo el servicio devocional. List. So how to cook, Cómo cocinar, how to clean the temple also. cómo limpiar el templo inclusive. Every day was or glorify our Guru Padma. Samsara dava nala nidaloka pranaya karuna gana ganayatam prapta sakalana gunarnava vasya vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Adhiramaya Manasorasena Romanchakam Sutarangavayo Vande Guru Sri Charanarvindam Sri Vigrahara Nityananda Sringaratama Niramadhamado Yudasavata Jukatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Sri Vigrahara Dhananitana. Guru means he experts
to all kinds of service, devotional service to Krishna. He knows how to Archan Thakurji, how to singar to Thakurji, decorate the clothes Thakurji, everything he knows. Así que el guru tiene que ser experto en ejecutar todos los servicios que se le dedican a Krishna, tales como cocinar, como adorar a la deidad, saber cómo vestir a la deidad y todo lo demás. And in this way, he engaged to serve all his followers. Y de esta manera él involucra a todos sus seguidores en este servicio. This is need or no? Yeah. ¿Se necesita eso o no? Important. Es importante. And all together sitting one place, temple, and learn Shastra, Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita. Especially, you have to learn Bhagavad Gita. Y así, todos juntos, estando juntos, poderse todos a leer a todas las escrituras védicas, especialmente el Srimad Bhagavad Gita. This is in our Goswami, you see two kinds of bhajan. One is called Goshtanandi, another is called Bhajananandi. En nuestra línea hay dos clases de servicio, que es el Gostanandi y Vajanandi. Devotos, Vaishnavas. Dos tipos de Vaishnavas. Dos tipos de Vaishnavas, el Gostanandi y el Vajanandi. Bhajananandi means those who give the intents to their own bhajan and sadhana. Dice, el primero es aquel que hace los intentos de ejecutar su propio Vajan y Sadhan. Understand? ¿Entienden? Mostly all our Goswamis, they were Bhajananandi, absorbed to perform their bhajan. Mayormente nuestros Goswamis eran Vajananandis porque estaban absortos en su propio Vajan. Understand? Rup Sanatan, they perform bhajan and sadhana in Vrindavan, but absorbed is one. So with their own Ashtakali Leela, sometimes writing kirtan, writing books, and sometimes dancing, singing. Ellos estaban absortos en sus propios lilas, en sus propios pasatiempos, y estaban dedicados a su Vajan, y en ocasiones escribían libros, Understand? cosas así. Sankha Proganama Gananativi Kalavasanu Krito Nidrahara Viharvichu Chatundino Chayu Radha Krishna Guna Smriti Madhurimanandena Sanmohito Vande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopala He Radhe Vajadu Vichvajulite He Nanda Suno Kutaha Sri Govardhana Kalpapad Vatali Kalindi Vanne Kutaha Gosantaviti Sarvado Kedui Gosantaviti Sarvado Kedui. In this way, our Goswamis, they absorbed with their own bhajan and sadhana, sometimes cried, and He Radhe, He Lalita, He Viseke, where are you? Y de esta manera los Goswamis estaban absortos totalmente en su propio Vajan, en su propio Sadhan, y a veces se lamentaban y proferían, He Radhe, He Lalite, Vishake, ¿dónde están? ¿Por qué no se encuentran a mi lado? But Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, he manifested Goshtanandi bhajan. Pero Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada manifestó Gostanandi. Goshtanandi means it. ¿Qué quiere decir He performed bhajan and sadhana and also engaged to others. Eso quiere decir que él ejecutaba su Vajan y Sadhan y a la vez involucraba a otros. This is very good. For this regard, need one temple. Y para esa necesidad se requiere un templo. Then all devotees come, Para que todos los they devotos learn puedan venir, Shastra, Siddhanta. conocer el Shastra Siddhanta. Understand? ¿Entienden? First learn Upadesamritam, Primero tienen que leer el Upadesamrita, then Manasiksha, luego Sikshastra, Manasiksha, Shista, Bhagavad Gita, Jayavada. Bhagavad Gita. This is the Vacho Vegam, Manasa, Kruda Vegam, Jiha Vegam, Udarapasta Vegam, Etan Vegan, Ju Vishati Dhira, Sarvam Tivang, Prithiving Sasisa. Need or not? Attahara Prayasascha, Prajalpa Niyamagraha, Janasangascha, Lolancha, Sarvibhakti Vinasati, Utsadhanischa, Daljat, Tattat Karma Pravartanat, Sangatyagat Sato Vritti, Sarvibhakti Prasiddhati. Upadesamrita you learn. So when all devotees stay in the temple, they learn Shastra.
Y así, si se lee entre todos el Sri Upadesamrita, todos los devotos van a poder aprenderlo de memoria y también entender su significado. Temple Sanskrit means the motto. Eh? Motto means Matanti Basanti Chatra. It is motto. Motto means where all the students together and learn Shastra and following all the good behavior, Shuddha Sadachar. That is called the temple or mott. Dice, ¿qué significa mat? Significa aquel lugar en donde todos los devotos se congregan para comportarse de una manera apropiada y ejecutar su vayan. For this regard, Bhakti Siddhanta Prabhupada first established temple in Calcutta, Bhagavad Gaudiya Math. Y por esa razón, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada estableció su primer templo en el Calcutta, el Bhagavad Gaudiya Math. Bhagavad Bazar. First temple. Fue el primero. Then he wrote many articles, and that is called magazine, Patrika. Magazine and Patrika. Y él escribió entonces muchos artículos en una revista, en un magazine que él mismo fundó. Que se That is llama called the Magazine. Magazine, como una revista. Magazine Patrika. Magazine Patrika. Magazine S Patrika. and many languages translated, not only one. Y ha sido traducido a muchos idiomas, no Hindi, solamente a uno. Bengali, English, Sanskrit, Urdu, and all languages. Ha sido traducido a todos los idiomas de la India, tales como el sánscrito, el hindi, el orilla, bengalí, etc. That is Dainik Patrika. Every day the Vani magazine. Dwani Patrika quiere decir que todos los días salían publicados artículos. That means this is the message of Vaikuntha. That is called Vaikuntha Varta. Dice, y esto es el Vaikunta Varta, quiere decir el mensaje proveniente de Vaikunta que todos los días él lo daba. Then going to house, Y iba de casa en casa. and one businessman, when he opened his factory, and what he is doing? Y así un hombre de negocios cuando abre su fábrica, ¿qué es lo que hace? He distributed many leaflets, free included. Él distribuye de manera libre, gratuita, panfletos o volantes para que sepan. I saw in Brazil, they are Patrika, these are there. Only they are as like this, about 20 or 30 pages, big, and free to give. O sea, y he visto cómo en Brasil se distribuye esta revista, Many advertisement. dice, inclusive con algo de publicidad, se distribuye y ya tiene como 28 páginas y se distribuye libremente y gratuitamente. Understand? ¿Entienden? And many people also going door to door. They also throw there's the small lift, what is called? Flyers. Flyers. Y mucha gente incluso va de casa en casa tocando y dejando esos volantes ahí en los buzones. This is true. ¿Es verdad o no? Many people also this is their job. Taking the leaflets, companies, and going to door and put in the box, house box in there. Dice, y así es el trabajo de mucha gente se dedica a eso, que va y va poniendo esos panfletos, esos In the esos pamphlet, volantes what they're eating? en los Meat, buzones. fish, This is their the preaching. Esa es la propaganda. prédica. Not only this, they also put many things also TV. Dice, pero también existe la publicidad por televisión. This is one. Mundane people, how they are making the business and propaganda business. De cómo la And gente mundana so much hace money sus they negocios. invest in their preaching, propaganda. Mucha gente mundana se dedica a anunciarse, a hacer propaganda precisamente en la televisión y en otros medios. Understand? In this many companies, their competition. Millions of dollars they spend for the, what is it called? Publicity. Dice, y así invierten millones de dólares en hacerse publicidad. So in the same way, Bhaktivedanta Prabhupada need also publicity. Suddha Bhakti. De la misma Need manera, magazine. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada también, también tenía que hacer publicidad, pero su publicidad era gratuita. Many languages En muchos idiomas. and the articles he wrote. And also, and also Dainik, every day Patrika is going.
give it. Y así él todos los días publicaba y eran traducidas sus publicaciones a diferentes idiomas y eran distribuidas de casa en casa. Then Saptahik, means 7 days. After 7 days, also one magazine going on. Then after 15 days, another patrika. Then monthly. Then after 6 months, then after yearly. It is a many magazine. Y tenía muchísimas ediciones, las ediciones que eran diarias, luego la edición semanal, la edición quincenal, la mensual, la semestral y la anual. Todas esas las publicaba. Bhaktivinoda Prabhupada, his whole life, how to give his energy to preaching. Dice, y él invirtió toda su vida, toda su energía en hacer este tipo de prédica. Now you have come in our Krishna consciousness. Y ahora ustedes han venido a nuestra Many conciencia lives. de Krishna, después de muchas vidas, You are wandering the cycle of birth and death. después de haber andado vagando por el ciclo interminable de nacimientos y muertes repetidas. Now Krishna arranges for you to have to come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y ahora Krishna ha hecho los arreglos para que ustedes puedan llegar a la línea del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So you are very lucky. Así que ustedes son muy afortunados, You are not unfortunate. son You are desafortunados. very lucky. You come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Son demasiado afortunados de haber podido acceder a la línea del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Some people are saying, oh, this is my first time coming in here. I know. Many lives you meet with us. Dice, algunas gente Just you dice, forgot. Change your body, you forgot. You are thinking this. mucha gente dice, esta es la primera vez que llego a esta línea, pero no, has estado miles de vidas teniendo acercamiento con esta filosofía. Understand? ¿Entienden? Yeah. Krishna told to Arjuna, hey Arjuna, same now I am giving this instruction you. Gita instruction. Same instruction I gave to Vivaswat Manu. Dice, y así el Señor Supremo lo dice en el Srimad Bhagavad Gita, cuando le está diciendo a Arjuna, este mismo conocimiento que te estoy impartiendo, ya se lo di con anterioridad a Vivaswat. Many times I give instruction to you, but you forget. Muchas veces he dado este tipo de instrucción a ti, pero a ti se te ha olvidado. So in the same way, don't you think this is first time you are coming? Those who are thinking they are completely ignorant. Así que no Many piensen, times you come, just to forget. no piensen que esta Body es la change, primera they vez will que han venido. Ya tienen muchas vidas de haber venido a este conocimiento, pero han cambiado de cuerpo y no se acuerdan quiénes fueron en sus cuerpos pasados. So just I remind you. Por eso les vengo a recordar. What remind you? You are the servant of Krishna. Les vengo a recordar que son los sirvientes de Krishna. Chant holy names, be. Que canten los santos nombres y sean felices. You know everything because many times you come. Ustedes lo saben todo porque muchas veces han estado viniendo, Just you forgot. pero se les ha olvidado. Understand? Many things you forget. Then you remind. Then yes. Dice, por eso les recuerdo y para que ustedes puedan volver a despertar ese conocimiento olvidado. So don't you think that this is the first time you are coming? Así Arey, in this body first time coming. This is another thing. Dice, But you for many times. no piensen que es la primera vez que han venido. Puede que en este cuerpo sí, pero en otros Because cuerpos han Atma venido. soul is eternal and transcendent. Porque el alma es inmortal y trascendente. Just going one body to another body. Y va de un cuerpo a otro cambiando de cuerpos nada más. Understand this philosophy? When you change body, then you forget all the activities of previous body. Y por eso cuando cambias de cuerpo se te olvidan todas tus actividades previas. Understand this? Entiendan eso. Just to remind to you. Then you yes. Yo por eso lo recuerdo y ustedes van a decir, pues sí, ¿verdad? Parece que sí. So Bhaktisiddhanta Prabhupada told, you know, so I also remind you, come. Y por eso, You are the eternal servant of Krishna. Jiver Sarubhai Krishna. y por eso Bhaktisiddhanta a todas las entidades vivientes les decía, ustedes son los sirvientes eternos de Krishna y yo se los vengo a recordar, por favor, hagan servicio para Krishna. Understand? Again and again, you revise this word, then you will forget. Then you will remember, other will forget. Dice, una y otra vez, si tú repites estas palabras, vas a revivir ese conocimiento que lo has olvidado. So every day wake up in the morning and learn this sloka. What is it? Jiver Sarubhai Krishna Nityadas Krishna Saraswati Veda Ved Prakash. Learn.
জীবের স্বরূপ হয় জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস হ্যাঁ। কৃষ্ণের তো শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ Veda Prakash. What is the meaning? ¿Cuál es el significado de ese verso? Hola. What is the meaning? Díganlo, los que saben portugués. Nilananda, hola. Se dijo fala. Ah, Todos somos partes y parcelas de Dios, de Krishna, y nuestra verdadera identidad es que somos sus servientes eternos. Nitya Das. understand? ¿Entienden? Ah. When your parents gave your name, you forget. But again and again remind you. They will remember your name also. Dice, cuando tus padres te asignan un nombre, a ti puede que se te Yeah. olvide, pero ellos continuamente te lo están recordando al llamarte. Your mala taught you. You have to learn your name. Y así tu mala también te recuerda, tú tienes que saber tu nombre. Huh? Your name you forget. But your mother, again and again, remind Cuando eres you. pequeño, tu madre. Cuando eres pequeño, Tu madre te dice tu nombre. tu madre te Y dice lo tu nombre recuerda. y te lo recuerda para que no se te olvide. So for this regard, now you not forget your name. Por esa razón no se les ha ¿Ah? olvidado su nombre a nadie de nosotros. If I ask, what is your name? Joshua. Si te pregunto cuál es tu nombre, vas a poder contestar. Huh? Now it's very easy to remember. Ahora va a ser muy But fácil. the first time, recordarlo. oh, forget. Pero la primera vez se te ¿Eh? podía haber olvidado. Understand? When giving Harinam and giving Nam, they think, what is your name? Then you do, oh, I forget. Then the card. Oh, yeah. Huh? But again and again, remember 2, 3 times, 4 times, then you could not forget. Y así, cuando se te da tu nombre por vez primera, puede que lo olvides, pero si te lo están recordando varias veces, unas 3, 4, 5 veces, llegará el momento en que ya lo recuerdes y no se te olvide más. You forget your name or not? ¿Se te Now you olvida, not forget. ¿se te olvida tu nombre o But no? in the beginning, Al comienzo. Al ¿Eh? comienzo puede que sí. forgot or not? ¿Te I olvida o am no? giving Harinam and I am giving the spiritual name, Jasodananda. Then giving the card writing. Huh? Then after a few minutes I asked, I gave, what is your name? Oh, Maharaj. Es que muchas veces le sucede que le da un nombre a un discípulo y al poco rato llega el discípulo, oh Maharaj, por favor no puede volver a decir cuál era mi nombre. And this is true or wrong? ¿Es verdad o no? But again and again you read your own name in the paper. He said, oh, then after a few days you cannot forget. Dice, pero si tú lees el nombre tu nombre que está escrito en un papel y te lo aprendes bien, al cabo de algunos días ya no se te va a olvidar. So in the same way, every day you learn this verse. What is that verse? Jiver Sarup Hoy Krishna. De la misma manera, entonces escriban este verso y apréndanselo diario hasta que no se les olvide. So you'll never forget now. Y así nunca se les va a olvidar. Huh? Otherwise you forget. Right. Right. Así que escríbanlo y apréndanselo. Why I'm saying? Because Bhaktivedanta Prabhupada, he told, need 3 things. If you want to enter in the spiritual life, need 3 things. One, the spiritual master who guides to us how to properly enter in Shuddha Bhakti. Y así Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decía, si tú quieres adentrarte en la vida espiritual, se necesitan 3 cosas y la primera es que tienes que tener un maestro espiritual fidedigno que te enseñe lo que es el Shuddha Bhakti. The spiritual master should be perfect, bona fide. El maestro espiritual debe ser perfecto y fidedigno. Understand? ¿Entienden? How do you know he's bona fide? ¿Cómo vas a saber si es fidedigno? Huh? How? ¿Cómo? Tasmad Gurum Prabhudet Jiggasuritam Shabdei Parishanisanatam Brahman Pasamasra. 3 qualifications of spiritual master. Tiene que tener 3 cualidades el maestro espiritual. What is that? Tasmad Gurum Prabhudet Jiggasuritam Shabda Brahma. He has knowledge of the scripture Shastra. Él tiene, primeramente, él tiene conocimiento pleno de las escrituras.
Tamaguru Pradesh Jigasu. And he has realization about Lord. Y también tiene realización acerca del Señor. Third, he completely detached from the material sense gratification. Y tercera, y la más importante, de las más importantes, está totalmente desapegado de la gratificación sensorial del mundo material. And his heart is not contaminated with Mayavad philosophy. Also important. Y también es importante decir que su corazón no puede estar ni debe estar contaminado con la filosofía Not mayavadi. contaminated with Mayavad philosophy, not Sahajiya, Sokivaki, stupid nonsense, skull. Tampoco debe estar contaminado ni por los Sakivekis, ni los Marta Brahmanas, ni los Orates, ni todos los demás, personalistas y demás. If the spiritual man contaminated with the Mayavad philosophy or stupid nonsense, rascal, should reject that. Y si su corazón está contaminado con todas estas malas cualidades de los ajayillas, de los impersonalistas, de los bribones, de los pillos y todos esos, entonces lo debes abandonar. Understand? ¿Entienden? It's very important. Es algo muy importante. Give up that stupid nonsense, rascals. Hay que dejar atrás a toda esa gente insensata y bribona. Purascha Vaishnava Guru Ashrayit. Again you take shelter, lotus feet up, Vaishnava Guru, receive Diksha mantra from him. Y entonces ahora toma refugio en un maestro espiritual fidedigno que te pueda enseñar correctamente lo que es el Shastra y su realización. Y toma Diksha mantras de él. Understand? ¿Entienden? This is important. Es importante. So, just Bhaktivedanta Prabhupada, in this way he also preached against the Sahajiya Sokiveki. Y de esta manera les recuerdo que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada predicó en contra de los Sahayillas, Sakivekis, impersonalistas y todos los demás. Understand? This is very important. Es algo muy importante. Spiritual master is bona fide student. Ese será un maestro espiritual fidedigno. Because if spiritual master is not bona fide, how will to develop your spiritual life? Porque si el maestro espiritual no es fidedigno, entonces ¿cómo va a poder desarrollar tu vida espiritual? So this is very important. Por eso es algo muy importante tomar en cuenta esto. These things. So now coming in this way, Bhaktivedanta Prabhupada, he told, the Krishna is called only Visaya Vigraha, object of the divine love. Visaya Vigraha Krishna. Y así, Srila Bhaktisiddhanta decía que Krishna es Visaya Vigraha, que significa el único objeto de adoración posible. यानी विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता तद्व सभी भोग करते कृष्ण ही इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन लव ही इज द सुप्रीम एंजॉयर. Dice, Krishna es el supremo disfrutador y el único objeto receptor del amor. Except Krishna, all they are called here Asra Vigraha, object of what is it called? Shelter of the divine love. Y excepto, con excepción de Krishna, todos los demás son Asraya Vigraha, que significa el refugio del Understand? amor divino. Even Srimati Radhika, she is called what Vigraha? Asra Vigraha. Inclusive Srimati Radhika también es Asraya Vigraha. Shelter of divine love. Dice, el receptáculo o refugio del amor divino. So our aim and object, serve to Krishna, Así que because he is called Visaya Vigraha. nuestro primer objetivo es servir a Krishna, que es Visaya Vigraha. But how to serve to Visaya Vigraha? ¿Cómo servir a ese Visaya Vigraha? And under guidance of Asra Vigraha Sarupa Srimati Radhika. Bajo la guía de Asraya Vigraha, Srimati Radhika. We serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. Debemos de servir a Krishna bajo la guía de Srimati Radhika. Aradhu Bhagavan Prajishatane Tadhamam Vrindavan Ramma Kaji Pasana Prajabudu Varganaja Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Amalang Prema Pumartaman Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidang Tatradaruna Paraha. Vishwanath Chakravarti composed this verse. Our Aradha Dev, worshipful deities, Visaya Vigraha, Krishna Chandra. Y así él escribió precisamente unos versos en donde se tiene nuestro Visaya Vigraha, precisamente Krishna Chandra. Which Krishna? ¿Cuál Krishna? ¿Quién es Krishna? Yashodanandan.
Yashodananda, Nandanandan Krishna, who is the son of, Rajendranandan, el hijo de Nanda Maharaj, who is the beloved of the gopis. quien es el amado de las gopis. Understand? So the Aradha Bhagavan, Tadhama, he is about Vrindavana. Arada Bhagavan es ¿cuál es su morada? Vrindavana. So Aradha Bhagavan Bhajyatam Tadhama Ramma Kajdupasana Bhajyatam. How will serve? In the same mood of Braj Gopis. ¿Y cómo se le puede servir? En el mismo humor en que la sirven las Braja Gopis. If they are Paramud. Braj Gopis, they serve to Krishna with their Paramud mood, Parakya. Y así el amor más excelso que se le puede ofrecer a Krishna es el que le ofrecen las Gopis, que se le ofrecen en su modalidad de paramor, que quiere decir amantes. And this Paramud mood, the highest mood. Es el amor más elevado que existe. And for this regard, all the high class, exalted, elevated Vaishnavas, such as Uddhav, Narad, Sivas, they are hankaring. How to reach the one the sprinkle mood of Braj Gopis. Por eso todos los devotos excelsos y elevados, tales como Uddhava y Narada, Shiva, aspiran a tener tan solo una partícula de ese humor de las Gopis para poder servir adecuadamente al Señor Supremo. And this Paramud mood has described in Srimad Bhagavatam. That is called spotless Puran, Srimad Bhagavatam. Y esta modalidad de servicio a Krishna en la modalidad de paramor, que significa bajo como amantes, solamente viene descrito en el Srimad Bhagavatam, que es el Purana Inmaculado. Understand? ¿Entienden? And special need is you have to chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu established this. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. And all glories. Así estableció Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu todas las glorias No. al santo nombre de Nam Krishna. Sankirtan. Nama Sankirtan. So we serve to Krishna everything with Nam Sankirtan. Así que ¿cómo se sirve? ¿Cómo podemos servir a Krishna? A través del Nam Sankirtan. Because in this Kali Yuga, Porque en esta era de Kali Yuga, what is the process to attain to Lord? ¿cuál es el proceso para alcanzar al Señor? Chant the holy name. Nam Sankirtan, holy names. Solamente Nam Sankirtan, o sea, los santos nombres. Very important. Nam Sankirtan. তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন নিরপরাধে নাম লইলে পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন there are many process glimpse of bhakti Los the devotos- topmost bhakti that is called chanting holy name nam sankirtan. O sea, hay muchas ramas de la devoción, pero los devotos siguen muchas de ellas, pero la más elevada de todas es el Nam Sankirtan. But if you chant holy names you have to consider 10 offenses, give up the offenses of wrath. Pero si tú estás cantando los santos nombres, debes dejar atrás las ofensas que se le cometen a los santos You ask nombres, los yourself, aparatos. many years doing bhajan, you say, why not Krishna Prem manifest in your heart? Because you are not giving attention to what? Offenses, nam sank, offenses, especially criticize to Vaishnava. ¿Y por qué después de tanto tiempo de estar practicando el Nama Sankirtan y estar recitando el Krishna Nam, por qué no sientes Krishna Prem en tu corazón? Pues porque no has sido cuidadoso con las 10 ofensas. Sobre todo también el Vaishnava, para el estar criticando y careful. ofendiendo a los Give Vaishnavas. intents to avoid the all kinds of offense, especially Vaishnava Ninda. Así que hay que ser muy cautelosos con las 10 ofensas, pero especialmente con las ofensas que se cometen en contra de los Vaishnavas. If you glorify someone, automatically you will criticize to others. Si tú glorificas a alguien, automáticamente criticarás a otros. So for this guy, Srimad Bhagavatam, no nindati, no prasansi. No need criticize, no do glorify to others. Chant holy name. Dice, por esa razón se dice que no debes de alabar a nadie, pero tampoco criticar a nadie, mejor dedícate a cantar los santos nombres. This is true. ¿Es verdad If o you no? glorify that automatically, he sings very nicely, and he not sings. That means you are criticized too. Sí, y así, por ejemplo, él canta muy bien y yo no canto nada, entonces la crítica va a venir sobre de mí, y entonces los que cometan la ofensa pues, van a tener que perder. Don't waste your time. Chant holy names. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No desperdicien su tiempo, canten los santos nombres. So for this, Bhaktivedanta Prabhupada here is
explained. And in his nectar of instruction, Upadeshavali, he explained. Y en If el you néctar de la chant holy instrucción, names, how? Niroparad. Give up all kinds of offenses. y así debes de cantar los santos nombres libre de cualquier aparad, de cualquier ofensa que se cometa. Okay? And those who are not performing bhajan and sadhan, not chanting holy name, they are committing suicide, they are atmaghati. Y aquellos que no están cantando los santos nombres y que no están haciendo Krishna Nam, están cometiendo otra ofensa que se llama... No, suicidio espiritual. Alma. Es un suicidio espiritual. And also they are called foolish. They are saying nirbodh. Y Those who are también not chanting holy names, se les they are denomina called foolish also. que son unos tontos porque están perdiendo la gran oportunidad que les ha sido dada. Understand? ¿Entienden? Many people, they also do. Oh, we are not chant holy name. We are doing that. Mauna. Mauna means not speak nothing and close the mouth. Y hay mucha gente que dice, nosotros no estamos cantando nada ni recitando nada, simplemente tenemos la boca cerrada. So for this, Bhaktivedanta Prabhupada explains, those who are not chanting holy names, they are called is what? Foolish and also committed. Committed their soul. Atma. Y así aquellos que no están cantando los santos nombres y que no están haciendo adoración ni nada, simplemente están desperdiciando su vida inútilmente, su tiempo, y están cometiendo suicidio espiritual. And you chanting holy names means Krishna with you. Si tú cantas los santos nombres, significa que Krishna está contigo. Guru gave you Harinam means that Guru gave you Sri Hari himself. Dice, Guru te dio el Harinam, quiere decir que te dio a Sri Hari para que tú lo tuvieras contigo. When you receive Harinam from Guru means that time Guru gave you Sri Hari. Because Harinam is non different Sri Hari. Dice, cuando Gurudev te dio el Harinam, significa que te transmitió a Sri Hari, te dio al Señor Supremo mismo. But some foolish person think, oh, Gurudev not give, Gurudev gave me Neem Mala or Tulsi Mala. Are Harinam is yours. Harinam is transcendental. Y algunos tontos nada más dicen, no, lo que me dio mi Guru fue un collar de cuentas de Neem o de madera y nada más. Y el Harinam means is yours. Lord Sri el himself. Harinam es el Señor mismo, el Señor Supremo mismo. So here Bhaktivedanta Prabhupada explained. And when you chanting holy names, means you are direct meeting with Sri Hari. Y así cuando tú estás cantando los santos nombres de Cristo, automáticamente tienes un encuentro directo con Sri Hari. In your conditional stage you may not realize, but when you realize, En tu estado condicionado en el que estás puede que no te des cuenta, pero algún día te darás cuenta de eso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. now Krishna in front of you. Y ahora Krishna está ante ti. Understand? His very nice, beautiful, jolly, very nice, beautiful, smiling face in front, but you cannot see Y it. su rostro sonriente está delante tuyo, pero tú no te percatas de eso. And you one pointed with Krishna, not worship any demigod, only Krishna. Tú tienes que estar enfocado nada más en Krishna, no adorar a ningún otro semidioso o semidiosa, únicamente a Krishna. Krishnastu Bhagavan. If you worship Krishna, then all demigod, they will be happy. Y si tú adoras a Krishna, como Krishna es Swayam Bhagavan, automáticamente todos los demás semidioses van a quedar satisfechos y complacidos. And where is Harikatha? There is all the pilgrimage places there. Bhaktivedanta Prabhupada explained. Y Bhakti जहाँ हरिकथा होती है वहाँ तीर्थ है. en aquel lugar donde se está profiriendo Harikatha, ese se convierte en un lugar de peregrinaje. Not only all the tirtha pilgrimage places. Dice, no solamente uno, todos los tirtas, todos los lugares de peregrinaje llegan ahí. Tirtha understand pilgrimage. ¿Entienden lo que es un tirta? Where is the Vaishnava? There is Vrindavan. Where is Vrindavan? Vrindavan, where is the Harikatha and Vaishnava? Donde quiera que esté el Vaishnava, ahí es Brindavan. ¿Y dónde es Brindavan? Donde está el Vaishnava. যেখানে Vaishnavagণ সেইখানে Vrindavan. Where is the Vaishnavas? There is Vrindavan. En donde quiera que estén los Vaishnavas, ahí es Brindavan. No need to running here and there. No necesitas correr de un lugar a otro. Give intense to listen Harikatha.
Únicamente pon tu intención de escuchar Harikatha. So Bhaktivedanta Prabhupada in his letter instruction, very nice, 108 his instruction. Y así Srila Bhaktisiddhanta dejó precisamente escritas 108 hermosas instrucciones. And every day you chant 64 rounds, 1 lakh holy names. Dice, y tú todos los días cantas 64 Mira. rondas y será 1 lakh. If you not chant 1 lakh holy names, and your offering Lord will not accept. Dice, y si tú no estás cantando 64 rondas, lo que le ofrezcas al Señor no será aceptado. I am not saying. You read. Dice, yo no lo digo, ahí lo pueden the leer. nectar of instruction of En Prabhupada. el néctar de la instrucción de Prabhupada. You offering Thakurji, Thakur, you accept your offering or not? You can ask yourself. Dice, tú pregúntate a ti mismo, tú estás haciendo ofrendas. ¿Aceptará Thakurji tus ofrendas? Pregúntate a ti mismo. If you not chanted 1 lakh 64 rounds, Lord will not accept your offering. Si tú no cantas 64 rondas, que significa 1 lakh, el Señor no va a aceptar tus ofrendas. Here is Bhakti Sindhu Prabhupada saying, जो प्रतिदिन लक्ष्य नाम नहीं ग्रहण करते, उनके दिए हुई कोई वस्तु भगवान ग्रहण नहीं करते. And one who not chanting and 64 rounds 1 lakh holy names, his offering Lord will never accept. Y así, aquella persona que no canta 64 rondas diarias, por más que le ofrezca cosas al Señor, el Señor no lo va a aceptar. So you have to chant holy names 1 lakh. Así que por eso tienen que cantar los santos nombres, por lo menos 1 lakh mínimo. I am not saying. Yo no lo digo, Prabhupada said. eso es lo que dice Prabhupada. But different interpretation coming also. Pero han venido diferentes interpretaciones. Here Lakshmi means 2 meanings. Lakshmi means number 1 lakh. Understand? Y la palabra lakhs tiene dos significados. Una significa 1 lakh, que quiere decir 100,000. 1 lakh. quiere decir 100,000. That is called the lakh. Laksha. Es lo que se llama laksha. Laksha means 1.8 and with Krishna. Y laksha también significa estar totalmente enfocado en Krishna. When you chant holy names, your mind should be 1.8 Krishna. Y cuando tú Your mind estés, should not go here. That is your laksha. cuando tú estés cantando el santo nombre de Krishna, tu mente no debe andar divagando, debe estar enfocada únicamente en Krishna. And you always avoid those who are offenders, aparadhi. Y siempre aléjate de todos aquellos que son ofensores y profieren aparados. And chant holy names Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Bhaktivedanta Prabhupada also, when you chant holy names, maybe your mind will go here and there. And maybe many bad things will come. Don't do it. But still you chant holy names. Y así, aún así dice Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, no importa que cuando estés cantando el santo nombre, acudan a tu mente toda clase de cosas ajenas y cosas raras, tú sigue practicando, sigue cantando los santos nombres. Then one day, pure holy names will manifest in on your tongue. Y un día el santo nombre puro se manifestará en tu lengua. Understand? This is the process. Ese es el proceso. But sometimes they go, oh, my mind will be disturbed, I will not chant holy name. No. You have to chant holy name. No digas que tienes la mente perturbada y por eso no puedes cantar los santos nombres. Tú cantas los santos nombres, no importa cómo tengas la mente, y el proceso If you hará are que sick- lo cantes de manera pura. If you are sick, take medicine or not? Si estás enfermo, tienes que tomar medicina, ¿sí o no? If you no, I am sick, I will not take medicine. Y si tú dices, si no I estoy only enfermo, sleep. no tomo medicina, mejor duermo. No, estoy No, enfermo, you mejor have me to quedo take dormido. medicine. No, si necesitas la medicina. In the same way, even your mind is disturbed, how to fix your mind? De la misma manera, si tu mente te perturba, ¿cómo la vas a fijar? ¿Cómo la vas a centrar? Chanting the holy names. Cantando los santos nombres. Sometimes you chant, Maharaj, my mind is very disturbed. For this, today I don't chant holy name. Hey, no! You chant holy name. Mucha gente dice, no, es que no puedo cantar los santos nombres porque tengo demasiada perturbación mental. No, más bien tienes que, precisamente para evitar esa perturbación, tienes que cantar los santos nombres. Because Nama Chintamani. Holy names is called Chintamani. Porque Nama Chintamani, los santos nombres, es la joya maravillosa. So holy name, when we again chanting holy names, then all your unwanted things you are doing. Y cuando tú estés cantando repetidamente el santo nombre de Krishna, todas las cosas indeseables que haya en tu vida se irán eliminando.
Understand? ¿Entiende? Doctor give medicine to us and also giving some instruction. You have to follow instruction. El doctor cuando te da una medicina, no solamente te da la medicina, también te da una instrucción de cómo la debes de tomar. Give an if you are cough, Como cuando tienes so tos. doctor will give one syrup, that is cough syrup. Dice, el doctor te da un jarabe para la tos. If you take the cough syrup, then cough will go out or not? Si tomas el jarabe para la tos, ¿se te va a ir la tos o no? No. You have to follow some instruction. Tienes que seguir la You take cough instrucción. syrup, medicine, and simultaneously avoid something. You should not drink Tienes que tomar, milk. You should not take yogurt, not ice cream. tienes que tomar el jarabe, pero al mismo tiempo tienes que eliminar cosas que son indeseables para que te compongas, como no tomar leche, no tomar yogur, no tomar helados y cosas así. This is true. ¿Es If you verdad o have no? cough, Si tienes tos, but you are also taking cough syrup medicine, also every day taking the ice cream. pero imagínate que estás tomando, tienes tos y estás tomando jarabe para la tos, pero al mismo tiempo estás tomando hielo o helado. That means you chant holy names and also give intents of all the offense, how to free from all the offenses. Esto quiere decir que tienes que cantar los santos nombres, pero al mismo tiempo estar atento de no cometer ninguna ofensa. And so in this way, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he gave 108 instructions. De esta manera, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada dejó estas 108 instrucciones. And always your aim and object, how to become the meditation of Srimati Radhika. Dantetina Nidhaiva Jache Puna Puna. Taking the blade of grass under the teeth and praying to Srimati Radhika. Hey Radhi, please accept me, your insignificant meditation. Y así, él dejó precisamente las instrucciones adecuadas para que tú te puedas convertir en sirvienta de Srimati Radhika, pero tienes que seguir las instrucciones que él dejó, al mismo tiempo tienes que colocar entre tus dientes una hierba y tienes que implorarle de la manera más humilde a Srimati Radhika, por favor acéptame como la más insignificante de tus servidoras. So Bhaktivedanta Prabhupada, when about to depart from this material, then he asked his devotee, chant, sing this song. Arsan, Sirupa Manjari Pada, Sei Mora Sampada, Sei Mora Bhajana Pujana, Sirupa Manjari Pada, Sei Mora Sampada, Sei Mora Bhajana Pujana. Sirupa Manjari Pada. And our aim and object. Sadhu Srimati Radhika, under guidance, the lotus feet of Rupa Manjari. Poco antes de su muerte, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada les exhortó a sus discípulos que recitaran esa canción, Sirupa Manjari That is Pada. called Rupanuga Bhajan Paddhati. Process of Rupanuga. Rupa Manjari is Bhajan Paddhati. Dice, y ese es el proceso para ser precisamente un seguidor o sirviente de Rupa Manjari. Understand this? ¿Entiende? This is our aim and object. Ese es nuestro This is our principal goal. objetivo, nuestra meta. How to attain to this type of service. Cómo alcanzar el servicio a ella. Tambula Pranapad Mardana Payodana Visarde Vindarana Mahasan Pranapasti Sakhi Kila Sankochita Bhumika Rupa Manjari Dasika Aham Sansrayit. Raghunath Das Goswami composed this bar in that confidential place in the Kunja of Srimati Radhika. Y así Raghunath Das Goswami compuso en un lugar confidencial que es el culto de Srimati Radhika ese verso maravilloso. Ele compôs esse verso que dice ¿Qué dice eso, acerca de ese en un lugar? kunja confidencial. En un culto confidencial de Srimati Radhika. Not translate perfect. Y es maravilloso. Tammula Arpana Pada Mardana Payodana Visadadvi Vindarana Mahasar Prana Prishta Sakhi Kiladvi Sankochita Bhumika Rupa Manjita Dasika Aham Sansrayit. In this verse, Raghunath Das Goswami, very humble, praying. En este verso, Raghunath Das Goswami, de manera muy humilde, está implorando. And in the confidential place where Radha and Krishna meeting together. En
En el lugar confidencial donde Radha y Krishna se encuentran, llegan a encontrarse. They are only inside each other. Those who are Manjari of Srimati Radhika. And they are servicing to Srimati Radhika. ¿Quiénes son los únicos capaces de ser testigos de esa acción? Solamente las sirvientas más confidenciales de Srimati Radhika. They offering betel nuts. Ellos están ofreciendo nueces de betel, tambula, Massaging lotus feet of Srimati Radhika. masajeando los pies del otro de Srimati Radhika, Offering water. ofreciéndole agua. Even that the confidential place, Prana Prasthasaki Lalita Visakha, same level of Srimati Radhika. Even they can't to enter freely. Dice, y fuera de las más cercanas Sakis de Srimati Radhika como Lalita y Vishaka, nadie se le permite acceder a ese lugar. If Lalita Visakha they want to enter that, they have to take permission from Rupa Manjari. Y si Lalita o Vishaka quieren entrar a ese lugar confidencial, tienen que tomar permiso de Rupa Manjari. Tambula Purna Pada Mardana Payudana Visakha Mindara Namaste. Prana Prasthasaka Kilas Asonkachita Bhumika. Tad Rasika Tad Dasika Aham Sansrai. I want to serve Srimati under guidance of Rupa Manjari. Rupa Manjari Seva. Y por eso el verso dice, yo quiero servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Gaudiya Vaishnava means this one. Rupanugatta, how to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Rupanugatta Bhajan. Gaudiya Vaishnavismo significa servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Raghunath Das Goswami, very nicely explained. Tambula Arpana Pada Mardana Payudana Avisaradvi. Name. This slok. Another slok. Raghunath Das Goswami lo explica muy They want amorosamente. Srimati Radhika, she asked Raghunath Das Goswami, Raghunath, I am very pleased with your hard austerities. Father just Y así, Srimati Radhika precisamente le dice a Raghunath Das Goswami, estoy muy complacida con tus austeridades. You ask any benediction, I will give. Dice, pídeme cualquier bendición, te la daré. Then Raghunath Das, what did he say? Padabjustava varadasameva nannat kadapi samaya kila devi jache sakhayat mama namastu nittam dasayate mama rasastu sattam Padabjustava. His Srimati Radhika, if you are very pleased with me, just I pray unto lotus feet, you accept me as like you are very insignificant. So yes, that is called Manjari. Y así lo que le contesta Raghunath Das Goswami es ese verso precisamente cantado tan hermosamente, en donde dice, lo único que te pido es, Radha, Srimati Radhika, es que me aceptes como la más insignificante de tus sirvientas. Srimati Radhika, she says, no, listen, Lalita Visakha, they are very equal with me. So I can give to you the same position Lalita Visakha. Y entonces Srimati Radhika le dice, hey, no, tú puedes alcanzar la misma posición que tienen Lalita y Vishaka ante mí. But Raghunath Das, no, I pay my obeisances, that types of position. Y entonces Raghunath Das Goswami le contesta, no, yo lo único que aspiro es ser la más insignificante de tus sakis. Just to give me, what? Position? Dame I tan solo, want the insignificant of your maid servant. That is called Manjari and serve to you under guidance of Rupa Manjari. tan solo dame la posición más baja, la más humilde, que es ser la más insignificante de tus sirvientas, bajo la guía de Rupa. That means if you want to bhajan and sadhana, first to fix your mind about your goal. Si tú estás haciendo vayan y sadhan, primero tienes que prefijar tu mente en la meta que persigues. Then you fix your mind to the goal. Primero enfoca tu mente hacia la Then you meta. bhajan and sadhana, practice. Y luego practica tu vayan y sadhan. Even you don't know what is your goal. Y si ni siquiera sabes cuál es tu meta, What is your goal? ¿cuál es tu So meta? how possible to achieve your perfection? Si tú no sabes ni cuál es tu meta, ¿cómo vas a alcanzar la perfección? You want what things? First you determine of your goal. Primero tienes que saber determinar cuál va a ser tu meta. If you want to buy the air ticket, first you point out your, what is it called?
destinations. Dice, como cuando quieres comprar un boleto de avión, primero tienes que llegar a buscar en la taquilla cuál va a ser el destino al que quieres llegar. Understand? One-way ticket or round ticket. Ya sea que tengas un boleto de ida nada más o de viaje redondo, ida y regreso. They do choose the date, Vas a escoger la fecha, departure date la fecha de salida and also return date. y la fecha de regreso. Not just you say, oh, give me one air ticket. No. No vas a llegar con la del Counter. al counter del mostrador, le vas a decir, deme un boleto ahí para viajar en donde sea. Where you will go first? Primero tienes que decir a dónde quieres If you ir. want to buy air ticket, so first you tell where will you go? What is your destination? Si tú quieres comprar un boleto de avión, primero tienes que saber cuál es tu destino, cuál es el lugar de destino al que quieres llegar. That's true. ¿Es verdad o no? Which airport you want to depart it? And which airport you to? ¿De qué aeropuerto quieres partir y a qué aeropuerto quieres llegar? Understand? Mexico to Delhi. De México So you a click Delhi. Mexico, then your point is where? Delhi airport. Indira Gandhi. Y te van a enseñar en un mapita, te van a enseñar que vas a viajar de la Ciudad de You buy México ticket this way, no? a Delhi. ¿Compras el boleto así o no? Then next step, which date? El siguiente paso es fijar la fecha. Understand? Everything is step by step. Tienes que ir, First is what? You have to point out your destination. primero tienes que saber cuál quieres que sea tu destino. Then you say how much money is coming. Y luego, One way ticket, two way, one way ticket or what? Return ticket. One way ticket different price. Return ticket different price. y así el precio que One vas- stop, two stops, or direct flight. Different price or not? No, same price. diferente, y va a ser diferente el precio que tengas que pagar por el boleto de acuerdo a las escalas que quieras que tenga, y si quieres que sea de ida y de regreso o nada más de ida, el precio va a variar de acuerdo a las posibilidades. In the same way, De la misma if manera, first you determine your goal, where will you go? Where will you go? You will go Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Golok, Vrindavan. Where will you go? primero tienes que prefijar a dónde quieres llegar, a Dwarka, a Mathura, a Goloka Vrindavan, a Ayodhya o a dónde. So that means you are practicing bhajan sadhan. First you determine your goal, where will you go? Primero, si estás practicando Vayan Sadhan, tienes que fijar pues tu meta. What is your goal? ¿Cuál es tu Golu? meta? Golok? Golok Vrindavan. This is your destination. Esa Final es, destination. ese es el destino final al que aspiramos a llegar. You don't want to go heaven. Don't you go to Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura. No tienes que ir al Go cielo, Golok Vrindavan. no tienes que ir a Vaikunta, a Ayodhya, Dwarka o Vrindavan. You also buy the air ticket. Y así vas a How poder to go comprar to tu Golok boleto de Vrindavan? avión. Y vas a decir, quiero ir a Golok Vrindavan. How will go to the Golok Vrindavan? ¿Cómo What vas a the llegar air a Golok ticket? Vrindavan? ¿Cómo vas a comprar tu boleto de avión? Understand? ¿Entiendes? Nam Sankirtan. A través del Chant Nama holy Sankirtan, names. cantando los santos nombres. So you have to buy holy names, Nam Kirtan. Lo vas a tener que comprar a través del santo nombre. And these holy names you buy from Nityananda Prabhu. Y estos Understand? santos nombres los adquieres de quién? De Nityananda Prabhu. Our Bhaktivinoda Thakur sang this. Sang this song also. Bhaktivinoda Thakur también lo dice en esta canción. Understand? তুমি নামকে নেবে ভাই তবে আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ তোমরা নাম কিনবে ভাই ও মাই ব্রাদার ইউ ওয়ান্ট টু বাই হরি নাম to come with me. Oh hermano, ¿tú quieres adquirir el Harinam para venir conmigo? If you want to buy your ticket, Si tú you have quieres, to go place. si tú quieres comprar tu boleto de avión, tienes que ir a cierto In lugar. the same way here saying, if you want to buy Harinam, so come with me. Si tú quieres adquirir el Harinam, ven conmigo. Where? But Godrum, come in ¿Dónde? Godrum. Se ven a Godrumadui. They're nice, big, they're very nice, beautiful market. Dice, y ahí hay un hermoso mercado en Godrumadui.
Who is there? Godru mein Nityananda Mahajan. Who is Mahajan? ¿Quién es Person? Mahajan? Nityananda Prabhu. Nityananda That Mahajan. means Akhanda Guru Tattva. Es decir, Akhanda Guru Tattva. Huh? This is very important. Es algo muy importante. You should not buy Harinam from here and there. Sahaja, Sukhi, Vek is to be nonsense. You have to buy Harinam from perfect person. Tú no tienes That means you have to receive Diksha mantra from perfect bona fide. tú no tienes Otherwise your que, life will be spoiled. tú no tienes que adquirir el santo nombre de cualquier persona. Le tienes que adquirir de una persona perfecta. Nityananda. So the Godrume Nityananda Mahajan Pati Ache Nam Hatra Jeever Karan. Godrume Nityananda Mahajan Pati Ache Nam Hatra Jeever Karan. Tumra nakin de bhai, tumra nakin de bhai. Amar sange chalo se je Mahajaner kache jai. Who is Mahajan? Mahajan means ¿Quién es Mahajan? Come to Nityananda. Vayan con Nityananda. Don't go other place. No They vayan will a cheat otro up. lugar donde vayan a ser engañados. Understand? ¿Entienden? Don't go to the place of Sahaja, Sukhi, Bhakti, Mayavadi's place. No vayan al lugar de los ajarillas, Kibekis, Mayavadis y Only demás. you, many shops are there. Porque hay muchas tiendas allí. Understand? If you go Vrindavan, many shops. Louis Bazaar. Si van ustedes a Brindavan para ver que hay lugares a Malloy Bazar donde hay muchísimas tiendas diversas. Understand? There are many markets, many shops. Hay muchas tiendas en esos But here mercados. Bhaktivinoda Thakur say, don't go other shop. Go which shop? Nityananda. Pero Bhaktivinoda Thakur lo dice, no vayas a cualquier tienda, ve a la tienda de quién? De Nityananda. So saying, Tumra naam ki nibe bhai. Tobe amar sange chalo. You come with me. I show to you that the perfect shop. Dice, ven conmigo y te mostraré la tienda perfecta. Understand? Here Bhaktivinoda Thakur say, Bhaktivinoda Thakur don't dice, go here and there, then will be cheat. dice, no vayas de aquí para allá porque vas a ser engañado. Mahajanegal. But I will take some, what is called? Commission. Porque se van a decir que ven conmigo y te voy a dar una comisión. What commission I will take? ¿Cuál Money? No. ¿Qué comisión va a tomar? ¿Dinero? No. Their love and affection from it. El amor y el afecto. Love and affection. Amor y No, no, afecto. I will not commission from you money, 10%, 5%, no. I will what things? Your love and affection. Dice, la comisión que te voy a pedir no es dinero, sino tu amor y tu afecto. So I will perfectly show to you the perfect person, Mahajan. Y así te voy a poder mostrar a ti la persona perfecta, el Mahajan. Then you can buy. Vas a poder Harinam. comprar. Well, how you buy? How much cost? ¿Cómo vas a comprar? ¿Con qué costo? How much? What is called your money name? Peso. ¿Cómo se denomina la moneda que aquí se usa? Peso. No, no peso, no money, no Indian money, no. No se requieren pesos, GP, no nothing. dinero de la India ni nada de eso. Shraddha Mulya. According your faith. Dice, de acuerdo a tu orar, a la manera como ores. Tu fe. Shraddha Mulya Bechari. Here this is. Bhaktivinoda Thakur very nicely explained about this. Godrume Nityananda Mahajan Pati Ache Namatta Jigvira Karan. Shraddhavan Jan he Shraddhavan Jan. Who can buy Harinam? ¿Quién puede Who comprar el has Harinam? Shraddha. La fe, ¿Eh? Shraddha. No need to fill up the papers. No se necesita llenar ningún papel. Bhaktivedanta Sai Maharaj. He gave Harinam. Samrani Didi Tamal. How many days they fill up the paper they give? Just they are complete. You can see the movie. Bhaktivedanta Sai Maharaj sitting in New York, Tom Screen Park and chanting Holy Name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then the hippies came with their girlfriend, boyfriend, and also alcohol and cigarette.
Y And así, it's the movie, ancient movie. si ven ustedes la You película can que hay recognize acerca de la what- vida de Swami Maharaj, van a ver que él llegó a un lugar, a un parque, y ahí Have you empezó a seen the cantar movie el or not? mantra. Yeah. Huh? Llegaron los Dinner hippies, scene. Go to YouTube. acompañados con sus esposas y parejas, y sus cigarros y su mota y alcohol. Huh? They are completely what? Hippies. Eran completamente hippies. Dreadlocks. Huh? Andaban Wine. de rastas, de Huh? trenzas. Bottle. Ah, no, botella. Tenían, Alcohol. tenían sus Alcohol, botellas ya. de alcohol. And Fumando su, ya saben qué. and girlfriend. Boy. Con su novia al lado. And Bhakti chanting Hare Krishna. And they did not understand what the Y meaning ellos was. ni siquiera entendían lo que estaba haciendo su gurú. Just they nodding their head. Solamente movían la cabeza. Because they drank too much alcohol. Then after 3 days, Después de they 3 gave días, up all the bad things. después de 3 días ellos dejaron atrás ¿Eh? sus malas cualidades. They shaved their head. Se raparon la cabeza. Putting tilak, kanchi mala. Se pusieron tila, kuntimala. No alcohol, no cigarette. No. Ya no siguieron con el alcohol y los cigarros. Only 3 days they become Vaishnava. En 3 días se volvieron Vaishnavas. Look this. Why? ¿Por They qué? listen Hari, listen Shuddhanam. Porque escucharon el And Shuddhanam faith come. y surgió en ellos la fe. So who has faith? He is qualified to practice bhakti. Así, tenemos fe y él tiene la cualificación para darnos el bhakti. Chaitanya Charitamrita explains, Saddhavan Janhan Bhakti Adhikari. Who is qualified to chanting holy names? Who has faith? Dice, ¿quién está cualificado para cantar el santo nombre? Aquel que tenga fe. These are simple. If you have faith, you chant holy names. Si tú- Receive Harinam from Guru. Si tú tienes fe, vas a poder cantar el santo nombre tal como te lo enseñó tu Gurudeva. This is the process. Ese es el proceso. So for Chaitanya very clearly, Saddhavan Janhan Bhakti Adhikari. You learn this loka. Chaitamrita. Who has faith is qualified to practice bhakti. Aquel que tiene What fe bhakti? Nam bhakti. Chanting está nam. cualificado para practicar bhakti. ¿Qué tipo de bhakti? El Nam Bhakti. Saddhavan Janhan. So here is Bhaktivinoda Thakur saying, you come with me, I show it to you, the perfect person. Y así Bhaktivinoda Thakur dice, ven And conmigo, te enseñaré la persona Buy perfecta. Harinam from him. Y adquiere el Harinam de él. But how much you pay? Money? But you no money. Only pay your, what do you pay? Faith. ¿Cuál va a ser la paga que vas a tener que dar? No dinero, únicamente fe. Understand? No need other things. No se No necesita fill up otra the cosa. forms, I learn this lokas, I do this. No se necesita nada más. Dhruvasya ka bhayo. What is the age of Dhruva Maharaj? Only 5 years old. ¿Qué edad tenía Dhruva Maharaj cuando empezó a recitar? Gajendrasya ka vidya. Solo 5. Rupa Goswami Pad composed this verse. Rupa Goswami Pad compuso ese verso. Gajendrasya ka vidya. What is the knowledge, qualification of Gajendra? Gajendra. The elephant. ¿Cuál es la cualificación que tenía Gajendra, el elefante? Ka Paurusam. Offering the flower. Ugrasena. The father of Kamsa. He was old. He has no Ugrasena, power, nothing. el padre de Kamsa, era ya viejo, ya no tenía ningún poder ni nada. Vedasya kim acharanam. What is the good behavior of, what is called? The hunter. O sea, como también el comportamiento aquel del cazador. Understand? Narad also had changed his life. Narada cambió su vida. Bhakti not depend on anything. Bhakti not depend on how much your qualification, how much your money. Bhakti not depend. El bhakti no depende de nada, no importa qué cualificación tengas, cuánto dinero tengas, qué cualidades, no importa nada. Bhakta tu santi. Only if you have faith, then you practice devotional service. Si tú tan solo tienes un poco de fe, entonces vas a practicar servicio devocional. Then you learn the Suddha Sadachar, how to put tilak, kanchi, mala. Y entonces vas a aprender el Shuddha How to do Sadachar, it? Then we associate sadhu. de cómo para ponerte tu tilak, con practicar y demás, en asociación. Associate con- sadhu, then good qualification. Si te asocias con un sadhu, ¿Eh? obtendrás todas las buenas cualificaciones. Understand? ¿Entiendes? Then you learn how to put sadhu, tilak. Vas a ¿Eh? aprender cómo ponerte el tilak. And this is the first, you need association with sadhu, sadhu sangha. Para eso se necesita asociación con sadhus, ¿Eh? o sea, sadhu sangha.
When you associate sadhu, then automatically good qualification will come. Si tú te asocias con un sadhu, automáticamente todas las buenas cualidades llegarán a ti. If you not associate sadhu, how possible good qualification will come? Si no te asocias con un sadhu, ¿cómo aspiras a que lleguen buenas cualidades a ti? Two types of association. One is called bad association and is called good association. Hay dos tipos One de is called asociación. satsanga and is called asatsanga. La mala asociación y la buena asociación. La satsanga y satsanga. You give up the bad association and associate with sadhu. Tienes que dejar atrás la mala asociación, la satsanga. Understand? ¿Entienden? What is the asatsanga? First to understand. What is the asatsanga? Hay que What is the entender bad qué significa bad satsanga, association? que es la mala asociación. Sadhu sangha can understand very easy. But what is the bad association? Se puede entender fácilmente lo que es sadhu What is sangha, the bad? pero ¿qué es Negative? asatsanga? What is the bad association? Negative asatsanga. What is that? ¿Qué significa satsanga? Alguien dígalo, por favor. Paradis. Sakive. Trisanga, Trisangi, Sangha. Or Karmakandi. Krishna Abhakta. He are very clearly explained three. They are called asatsanga. Avoid the asat. O sea, evita totalmente la You read satsanga. Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya I am not Charitamrita. saying. Yo no lo digo. Don't blame to me. No me echen la culpa a mí. Chaitanya, what is it? El Chaitanya Charitamrita lo dice. Trisangar Sangi. Trisangas, Trisangi, Sangi or Krishna Abhakta. Krishna Abhakta. O sea, hay tres clases de abhaktas, o de gente que están en contra del bhakti, de no devotos. So those who are illegal associated with the ladies, Aquellos que se asocian ilícitamente o ilegalmente con and those who are mujeres. also associated with that the people, they are also asatsanga. Or third, Krishna Bhaktamani Mayavadi Sangha Sahaja Sukhi. Entonces, Avoid these things. la primera eran los que se dedicaban a asociarse con mujeres para tener sexo ilícito. La This is very segunda, important. ¿cuál era? Chaitanya Charitamrita, read. Los que no son So who is called Que no asatsanga son bhaktas. or who is called satsanga? Y la tercera, los mayavadis y todos los impersonalistas, shakivekis y todos los demás. If you have some gangrene your finger, what will do? Si tienes gangrena en uno de tus dedos, The ¿qué vas doctor a will hacer? say, cut this finger. El doctor te va a decir, córtate el dedo. Otherwise, there are all infection coming you. Si no, la gangrena se Then pasará one this head, a tu hand mano will go and you will y die. luego a tu brazo y a todo el cuerpo y vas a morir. This one. ¿Es verdad o no? In the same way, cut the asatsanga. De la misma manera tienes que cortar la Bad satsanga. The three very important. Understand? Esas tres son muy importantes. Bhaktisiddhanta Prabhupada, he preached this way actually. For this regard, Sahaja Sukhi they become very angry. Oh, we are doing these three things. But he is speaking against us. Y así, precisamente de esta manera tan fuerte y tan intensa predicaba Srila Prabhupada, y por eso los Akivekis, Sajayiyas y demás decían, está predicando en contra de nosotros, y por eso le agarraron una gran tirria. Sahaja, they are also drinking alcohol. That is called Dari Sannyas. Sahaja, they are also drinking alcohol. One kind Los of. Sajayiyas incluso beben alcohol. And they also illegal sex connection with the lady. Y también tienen conexiones ilegales con las mujeres. Or third, La tercera, they also eating meat, fish. y también comen carne y pescado. Asatsa. Bhaktivinoda Prabhupada, he boldly preached it. For this regard, the Sahaja Asal, they become very angry. And if you speak the truth, then people will be angry with you. Y así de esta manera tan audaz, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada predicaba en contra de estas malas personajes, y por eso le agarraron un odio, pero él aún así predicó, porque si tú dices la verdad te van a odiar. But actually, he is not against you. He has so much love and affection. He purified you. Pero realmente no era una manifestación en contra de ellos, sino era por amor y afecto hacia ellos que les decía. Because many lives you enjoyed all these things and suffer. Porque durante muchas vidas has disfrutado todas estas cosas y has estado sufriendo. Which life you did not eat fish? ¿En qué vida no has Meat, comido drink pescado, alcohol. carne y bebido alcohol? Which life you did not? ¿En qué vida no lo And enjoy hiciste? the sense gratification, sex life. ¿En qué vida no tuviste sexo? But you never satisfied. You never satisfied. Nunca quedaste satisfecho con eso. And you suffer. Y estás sufriendo. And in this life you stop. Ahora en esta vida ya párale a todas esas cosas.
and chant holy y names. canta los santos nombres. Huh? I am your best friend. Yo soy tu mejor amigo. আমি বিনা বন্ধু বলো কে আছে তোমার? হ্যাঁ? He is saying this. Él lo está I am your diciendo. best friend. Yo For soy this tu- I am saying to give. Yo soy tu mejor amigo. Lo que te digo es lo que realmente te conviene. Huh? They are saying this way. Lo está diciendo de esta Eh. manera. So sadhu is your best friend. For this regard, sadhu speaks the perfect. Give the perfect truth. Dice, y por eso el sadhu es tu verdadero amigo y por eso siempre dice las verdades perfectas. Eh? Sadhu is not your enemy. Sadhu is your best friend. El sadhu no es tu enemigo, el sadhu es ¿Eh? el mejor amigo que puedas tener. Are don't go Maya. If you go Maya, you will suffer. Dice, le estoy diciendo no vayan con Maya porque You van a will sufrir. suffer. What to do? Pero si quieren sufrir, ¿qué puedo hacer? Huh? Stop, stop, stop. Así Don't que go Maya. párenle, párenle. Come to me. Chant holy names. Canten los santos ¿Eh? nombres. Understand? ¿Entienden? Mahaprabhu. And Srimad Bhagavatam glorification about Mahaprabhu. Tatta Sudha Surista Rajya Lakshmi Dharmishtarja Pachasa Jad Gardhanam Maya Mirgam Deviti Sitam Nadhavada Bande Mahapurushate Charanarvindam. Lord Chaitanya Mahaprabhu is sadhu, took sannyas. El señor Chaitanya Mahaprabhu es un sadhu y por eso tomó sannyas. He is chasing behind all the living entities, conditioned soul, as like deer, running towards the desert. Y él contemplaba todas las entidades vivientes como su familia, como sus seres más queridos, que estaban sumergidos en un desierto Sí. completamente. Venados. Are Como deer, venados en el desierto. deer, Varin, Hiran. They are running towards the desert, thinking, oh, I will get the water. Como aquel venado que corre por el desierto siguiendo el espejismo del agua que no la va a encontrar. Understand? ¿Entienden? Not there with illusion coming. We're thinking maybe water is there, water is there. Actually, Dice, no pero water. está siguiendo su ilusión pensando que el agua está más adelante, pero no hay ningún agua. Then, because in the desert, and when the sun rays reflect, you're looking that very 5 meters in front of your water. Actually, no water. You running, and same also are. En el desierto se producen espejismos a cada rato cuando ves atrás de las dunas por los efectos del sol sobre el aire y la niebla. Parece ser que está lleno de agua, pero no hay nada. In the same way, Maya creates this type of illusion in one. De la misma manera, Maya crea este tipo de ilusión en este mundo. You think I will get happiness, I will get, but will never will happen. Si piensan que van a poder alcanzar la felicidad, pero les tengo noticias, no la van a encontrar. Then you will die. Y van a tener que morir. And for this Lord Chaitanya Mahaprabhu is sadhu. Chaitanya was chasing behind. Hey, my jivas, you are my dears. You are as like deer. Why you are running towards Maya? Come to me. Y así por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice a todas las entidades vivientes, ustedes son mis jivas, son partes y porciones de mí. No sigan como el venado corriendo detrás del espejismo, acérquense a mí. So for this guy, Maya mrigam daitipsitam annadhavato bande maha purushate charanarvindam. This is the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Es la glorificación del señor Chaitanya Mahaprabhu. So sadhu means he's your best friend. Who is your best friend? Así que, ¿qué significa sadhu? Tu mejor amigo. ¿Y quién es tu mejor amigo? Es sadhu. But when sadhu speaks Pero cuando, perfect, then you become angry. Oh, Pero cuando he is el- my enemy. Sadhu is not your cuando el sadhu habla de manera perfecta, entonces, ¿qué es lo que tú piensas? enemy. Él es mi enemigo. Understand? So who is your best friend? Pero no, es tu Who mejor is your amigo. best friend? Sadhu and Guru. ¿Quién es tu mejor amigo? El sadhu y el guru. Understand? Those who are not sadhu or sadhu, they are your enemy. Y aquellos que no son sadhu, que se les llama asadus, esos que son tus enemigos. Understand? One who more and more inspired to enjoy the sense gratification. Actually, he is your enemy. You think he is Aquella your persona que te friend, not- inspire a disfrutar cada vez más de la gratificación de los sentidos es tu peor enemigo. Understand? So for this regard here saying, very clearly explained, Bhaktivinoda Prabhupada and whole life. Then how he has Guru Nishta. And when his Gurudev, original Guru Das Baji Maharaj, left his body, then Sahaja Sokhi Bhekis. And they are thinking, oh, and
we are his disciple and fulfill his last desires. You understand? I didn't understand. What it is? Dijo, ¿qué tan fuerte era el gurunista? A partir desse mundo, entonces los ángeles aquí ve que pensavam, Why did Lilananda? nosotros somos Disciple. sus discípulos Listen and y understand. vamos a satisfazer You're tired. o último deseo. You're tired. Okay, No, 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 I understand. Huh? You understand? I understood already. ¿Lo puede decir, Pablo? No me escucho. Sí. Dijo que qué tan fuerte era su gurunista. Decir la Prabhupada. So when Gorkhadas Babaji Maharaj, before he left his body, he was very humble. He told, Cuando Gaura Kishore Das Babaji Maharaj "Oh, estaba- in my life I did not bhajan and sadhana." él al final de su vida dijo de manera muy humilde, no he podido ejecutar Vayan ni Sadhan. Even I did not touch the dust of Navadvip Dham. Ni siquiera toqué el polvo de Navadvip Dham. So when I will die, then my body and will be also wrapped in the dust of Navadvip Dham and put one rope on my leg. And also, Así que quiero que mi cuerpo sea arrastrado para que tenga contacto con el polvo de Navadvip Dham. yeah. So some so-called his disciples, Babajis, Y algunos de sus discípulos, entre comillas, o que pretendían ser sus discípulos, los they are famosos thinking, Babaji, okay, Babaji Maharaj, his last desires will fulfill. y entonces dijeron, ok, vamos a satisfacer el deseo de Babaji Maharaj. They also brought that rope, try to tie his legs. Y trajeron una cuerda para poder amarrar sus piernas. In the meantime, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he came from Calcutta. Y entre tanto, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada llegó desde Calcuta. He became very angry with the... Y se disgustó muchísimo. he said, "Ah, stupid nonsense. You are not disciple of Babaji Maharaj." Y le dijeron, oh, bola de estúpidos, ustedes no son discípulos de Babaji Maharaj. Don't touch the transcendental body of Babaji Maharaj. No toquen el cuerpo trascendental de Babaji Maharaj. They don't know, Babaji Maharaj told to us. When I will die, then my body will touch the dust of Navadvip Dham and tied one rope on my leg. Pero él nos dejó en su último deseo, nos dijo que amarráramos sus piernas y que arrastráramos su cuerpo para que tuviera contacto con el polvo de Sirra Navadvip Dham. Y eso fue lo que estamos tratando de hacer. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada very boldly told, "You don't understand the heart of Gurudev." Y entonces les dijo de This manera is muy humility. atrevida, les dijo, ustedes no entienden lo que está en el corazón de su Gurudev, Humility. la humildad. Understand? You are not disciple, only I am disciple. O sea, ustedes no son discípulos, el único discípulo soy yo. If you are the disciple of Babaji Maharaj, 1 year of brahmachari shall be done. Touch the body of Lord. Aquel que haya estado durante un año como brahmachari, que dé un paso adelante. Never associate with the ladies. Que nunca se haya... Touch Babaji Maharaj. Aquel que no se haya asociado en el último año con damas, que dé un paso hacia adelante. Que toque el cuerpo de Maharaj. Then 50% also, they also ran away. Y entonces el 50% de los que estaban ahí se echaron para atrás. Se Then fueron. Bhaktisiddhanta Prabhupada told, 6 months he was brahmachari. Touch the transcendental body of Gurgadas body. Dijo, aquellos que en los últimos 6 meses hayan practicado brahmachari como debe de ser, que no hayan tocado a ninguna mujer, pueden tocar el cuerpo de Babaji Maharaj. Then 80% also. Y entonces el 80% que quedaba se retiró. Then, okay, you are 7 days. You are brahmachari. Touch the lotus feet of Babaji Maharaj. Ok, aquel que en la última semana, en los últimos 7 días no haya tenido contacto con mujeres, acérquese y toque el cuerpo de Babaji Maharaj. Then also 90%. Y All entonces, the ran. ya el 90%. They one day. You are not, you are celebrating your life. Entonces dijo, aquel que en el último día, en un solo día. Then all they ran away. Entonces ya todos salieron corriendo. Bhaktisiddhanta Prabhupada he told, my Gurudev is the eternal essence of Srimati Radhika. And even Krishna hold his body on his shoulder. Y entonces dijo Srila Bhaktisiddhanta, mi Gurudev es un asociado eterno de Krishna. Y el mismo Krishna cargaría su cuerpo sobre sus hombros. You don't understand the humility of my Gurudev Babaji O Maharaj. sea, no han entendido la humildad de mi Gurudev, Babaji Maharaj. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada you are cried and took his transcendental body and put samadhi
and on the bank of the Ganges. Y de esta manera, llorando, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada agarró el cuerpo de su amado Gurudeva y lo llevó y le construyó un samadhi a la orilla del Ganges. Then later Ganges also then Vinod Bihari Brahmachari again he put his their samadhi and Jogavit what is called Chaitanya Mata in there, Gurukhadas Baji Samadhi in there. Y después Vinod Bihari trasladó ese cuerpo al mat para que no estuviera en contacto con las inundaciones del Ganges. So that means who knows the heart of Guru? Así que ¿quién conoce el corazón del One Guru? who absolutely surrendered to the feet of Guru. Aquel que está absolutamente rendido a los pies del loto del Guru. Then you fulfill the desires of Guru and serve to Guru. Y así vas a poder conocer los deseos del Guru y los vas a poder satisfacer. So many pastimes, Bhaktisiddhanta Prabhupada Hay and demasiados his Guru, pasatiempos Gurukhadas Baji. de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y de su Guru Maharaj. Jai Shila Guru Bhaktisiddhanta Prabhupada. Jai. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Gurudev, Jai Prabhupada, Everybody come, take. Acérquense para tomar dulces de Maharaj. Gracias. Hare Krishna.